Posse Comitatus, que significa la fuerza del condado. Este es un sistema o una estrategia del sistema estadounidense. La lectura nos habla básicamente de cuál es la finalidad o en qué consiste esta estrategia del sistema. Es decir, por ejemplo, aunque este es un sistema estadounidense, este sistema está basado en un sistema británico colonial. Es decir, que la fuerza, tanto de sus autoridades como de la fuerza, tiene cierta clasificación. Estados Unidos se basó en este sistema para darle autonomía a sus fuerzas, lo que tiene catalogado como fuerzas civiles y las fuerzas armadas. En Estados Unidos los contemplan a las fuerzas civiles dentro de tareas domésticas, que así les determinan en el Estado americano. Es decir, que los policías tienen tareas a desarrollar de manera más simple y las fuerzas armadas son de uso únicamente necesario. Por ejemplo, en Estados Unidos, en casos fortuitos, el único uso de las fuerzas armadas pueden ser en casos de ataque, en casos de guerra, etc. Todo lo contrario a México. México tiene un sistema en el que inicialmente se basaba en el mismo del sistema estadounidense, que era dividir las funciones de sus autoridades y con ciertas limitantes, lo cual no funcionó debido, o se tiene entendido, que es debido a su ineptitud, a la ineptitud de sus autoridades. Se tuvo que ejercer la fuerza mayor, es decir, tener a toda la fuerza y todo el sistema en tareas conjuntas. Esto por la necesidad en la que se encontraba el sistema o la mala planificación del sistema. Aunque en México se tienen como antecedentes lo que fue, por ejemplo, la Guerra Fría o la Independencia, en la cual se creía que se tenía la necesidad de tener esa separación de poderes porque a veces no era tan necesario utilizar fuerzas en tareas tan simples. Por ejemplo, en cada país tiene diferentes necesidades, es decir, el sistema se adaptó en base al problema más grande que tiene, que en México es el narcotráfico y en Estados Unidos lo es el tráfico de indocumentados. Cada uno se adaptó a sus necesidades. Por ejemplo, en Estados Unidos se sigue respetando el uso de policías con militares. No se mezclan sus actividades o sus funciones unas con las otras. En nuestro estado mexicano, el narcotráfico ha rebasado los estándares que debería de cubrir nuestros sistemas, tanto policíacos como incluso militares. Entonces, se vio la necesidad de capacitar de la misma forma tanto a militares como a policías. Por ejemplo, un ejemplo más claro fue lo que era Policía Federal a lo que ahora conocemos como la Guardia Nacional. Su nombre lo decía, Policía Federal, pero dice que se tuvo que federalizar para tener el mismo rango de las fuerzas armadas que se necesitaba o que en este momento requiere el país. Sin en cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, el tráfico de indocumentados es lo que se conoce como ir y venir de personas para trabajar. Y sin en cambio, ese es su mayor problema, pero sin en cambio, se hacen responsable de estos policías civiles. Se tiene a la fuerza civil controlando estos estándares.
porque se cree que tienen la autonomía suficiente para controlarlo. Ahora bien, México no lo tiene. México, la preparación de sus policías civiles no ha sido la adecuada. Así que la implementación de este sistema fue con la finalidad en Estados Unidos de que cada uno tenga una jerarquía y una función que cumplir. En México se tenía desde un inicio el mismo sistema, el cual no se pudo seguir respetando por las circunstancias bajo las que está atravesando el sistema. Estas circunstancias ajustaron a sus herramientas a lo que se necesita. Entonces, así, es una contradicción la que se tiene porque, por ejemplo, hablando en términos de que estas serían mis conclusiones, es que, por ejemplo, en México tenemos lo que son los derechos humanos y garantías. En el sistema americano no se tienen derechos humanos, más sin en cambio, este sistema del Comitatus exige que se ejecute porque este va a mantener la democracia y cierta tranquilidad en la sociedad. Es decir, no puede alterar la tranquilidad en la sociedad sin que sea necesaria o realmente un caso fortuito. México tiene derechos humanos, tiene garantías y aún así tuvo que modificar este sistema, no pudo seguir con este sistema porque la necesidad de que la delincuencia sobrepasó a la fuerza de nuestros policías o de quienes representan nuestra seguridad. La delincuencia sobrepasó. Entonces, tuvo que recurrir a esto, a modificar el sistema. Esto era con la finalidad de mantener cierta democracia, cierto equilibrio en la sociedad sin alterarlo. Pero debido en México a la pérdida de vidas, de recursos, incluso a que las autoridades se venden a la delincuencia, se tuvo que recurrir a estas medidas. Se tuvieron que recurrir a las tareas conjuntas. Se trata de que todos se basen en ese sistema, pero no a todos nos está dando los mismos resultados. Entonces se justifica en que tuvo que modificarse de acuerdo a las necesidades de la sociedad. En Estados Unidos se lleva un mejor control, o aparentemente eso es lo que nos han hecho creer. ¿Por qué? Porque precisamente regulan sus conflictos dentro de su mismo núcleo, y México no ha podido. México, la delincuencia nos ha sobrepasado. Es por eso que se modificó este sistema. En esto se basa este sistema. Es por eso que deja impactos tanto negativos como positivos, pero es desde la perspectiva de las necesidades de nuestro Estado. Por eso es que Estados Unidos puede seguir con este sistema, siempre y cuando no llegue quien lo altere, como fue en nuestro caso.